Vamos a hacer los ejercicios 33, 34, 35, 36 y 38. El 33 nos dice el azufre S8, vamos poniendo la reacción, reacciona, arde en el aire, cuando arde en el aire reacciona, aunque no lo dice, con oxígeno. Eso yo lo pondría. Produciendo dióxido de azufre, SO2, uno de los gases responsables de la lluvia ácida. Bueno, escribe la reacción ajustada de esta reacción. Aquí está la reacción. Para ajustarla ya sabemos que si aquí hay 8, aquí tiene que haber 8 azufres también, así que colocamos un 8 aquí. Y para ajustar el oxígeno, porque aquí hay 8 por 2, 16 oxígenos, aquí habría que poner un 8 también, para que haya 8 por 2, 16. Total, que leyéndola se diría así. Un mol de azufre reacciona con 8 moles de oxígeno y se producen 8 moles de dióxido de azufre. B. Este es el apartado A. Ahora el B. Calcula la masa de SO2 que se forma cuando se queman 100 gramos de azufre. Escribe el esquema de cálculo que seguirás. El esquema es el que ya hemos dicho. Partimos de 100 gramos de azufre. Vamos a pasarlo a moles. Calculamos los moles de dióxido de azufre que se forman y pasamos a gramos de SO2. Hay que hacer 1, 2 y 3 pasos. Ajustar la reacción, repito, se pasa el dato a moles, se hace la regla de 3 para ver cuántos moles salen del resultado y se pasa el resultado a la unidad que me piden, que en este caso son gramos de SO2. Pues venga, primer paso. Para pasar 100 gramos de azufre a moles, utilizamos la fórmula de número de moles igual a la masa partido por la masa molar del S8. Son 100 gramos partido por la masa molar sería 8 por 32 gramos por mol. 32 es la masa atómica del azufre, ¿eh? Eso hay que verlo en la tabla periódica. Y al hacer la cuenta, sale a ver la calculadora, ¿dónde está? Aquí. $100 entre 8 entre 32, 0,39 moles de azufre. Segundo paso. Se establece la proporción para ver cuántos moles de SO2 se obtienen. Según la reacción, por cada mol de S8 se obtienen 8 moles de SO2. Por lo tanto, si yo dispongo de 0,39 moles de S8, que son los que me han salido con los 100 gramos, obtendré N' moles de SO2. N' es igual a 0,39 moles de S8 por 8 moles de SO2 partido por 1 mol de S8 y me queda 8 veces lo de antes. 0,39 por 8, que es 3,12, igual a 3,12 moles de SO2. Tercer paso.
se pasa de moles de SO2 a gramos de SO2. Con el paso inverso con esta misma fórmula, pero despejando la masa. M' es igual a N' por M'. Estoy llamando con prima para la sustancia SO2 para no llamar con el mismo nombre a dos cosas distintas. Entonces la masa que obtengo de la sustancia SO2 será multiplicar el número de moles, 3,12, por la masa molar de esta sustancia. El SO2 es un azufre, 32, más 2 oxígenos, 2 por 16 gramos por mol. Mol con mol se simplifica y queda 3,12 multiplicado por 32 más 32, 64. 64. Y me sale 199,68. Más o menos unos 200 gramos de SO2. Resultado. Ahí está. Vamos ahora con el 34. Dice, el propano se emplea como combustible, se combina con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Bien. C3H8, que es el propano, se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Una típica combustión de un hidrocarburo. Ajustemos la reacción lo primero. Dice ecuación igualada, ecuación ajustada significa, 3 para que coincidan los carbonos. Ahora 8 aquí, 2 aquí, un 4. 4 por 2, 8 hidrógenos. Y quedaría 2 oxígenos aquí y aquí 3 por 2, 6 y 4, 10. 4 por 1, 4 y 6, 10. Para que quede 10 hay que poner un 5 aquí. Ajustada la reacción. Y dice después, calcula el volumen de oxígeno necesario para quemar 100 centímetros cúbicos de propano si ambos se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura. Escribe el esquema de cálculo que seguirás. Bueno, pues tengo un dato que es 100 centímetros cúbicos de propano. Esta es una unidad de volumen. Son gases todos. Entonces podemos poner que esto es el volumen que tengo de propano. En principio, el esquema a seguir sería del dato, lo pasamos a moles de propano. De los moles de propano habría que ver cuántos moles de oxígeno reaccionarían y finalmente pasar estos moles a volumen de oxígeno. Serían 3 pasos parecidos a los de antes. Antes eran gramos, ahora serían volúmenes. Pero ya hemos comentado que cuando hablamos de volúmenes, si son en las mismas condiciones de presión y temperatura, se puede hacer directamente una regla de 3. Es decir, podemos leer la reacción en unidades de volumen. Entonces podemos decir directamente que un centímetro cúbico de propano reacciona con 5 centímetros cúbicos de oxígeno. En vez de decir que un mol de propano reacciona con 5 de oxígeno, ahora nos conviene leerlo en unidades de volumen en centímetros cúbicos. Si nos dicen litros, pues en litros, las unidades que sean. De forma que un centímetro cúbico de propano reacciona con 5 centímetros cúbicos de oxígeno, según la reacción ajustada. Entonces, 100 centímetros cúbicos de propano reaccionará con un volumen V' de oxígeno. La regla de 3 es muy sencillita porque es V' es 100 por 5 partido por 1, es decir, 500 centímetros cúbicos de oxígeno. Solución. Sin muchas cuentas, reacciona esos 100 centímetros cúbicos de propano, reacciona con
500 centímetros cúbicos de oxígeno. El 35. Dice: la sosa cáustica o hidróxido de sodio, bueno, usada para hacer jabón, puede obtenerse con carbonato de sodio y cal apagada, según la reacción Na2CO3 más hidróxido de calcio, que es CaOH2, y se forma NaOH, que es la sosa, más CaCO3, carbonato de calcio. Bien, a ajustar la reacción. Como aquí hay dos sodios, aquí pongo un 2. Y me parece que está ajustada ya. Por calcio, un carbono, 3 oxígenos y 5 oxígenos, y aquí hay 2 y 3, 5. Ajustada. Con ese 2 ha sido suficiente. Relaciones estequiométricas en moles de reactivos y productos. Pues esto es leer la reacción, es decir, un mol de Na2CO3 reacciona con un mol de hidróxido de calcio y se forman 2 moles de hidróxido de sodio y un mol de carbonato de calcio, o CaCO3. C. Indica cuánta sosa cáustica podrá obtenerse a partir de 212 gramos de carbonato de sodio. Partimos de carbonato de sodio y nos piden que cuánta sosa cáustica se puede obtener. La relación es por cada mol de carbonato, 2 moles de sosa cáustica, pero nos dan el dato en gramos. Así que hay que hacer los pasos 1, 2 y 3 del ejercicio 33. Partimos entonces de 212 gramos, este es el dato, de Na2CO3. Lo pasamos a moles. Voy a poner aquí 1. Lo pasamos a moles. N es igual a la masa, directamente ya lo pongo, 212 gramos, partido por la masa molar, que es, vamos a la tabla periódica y miramos las masas atómicas. Sería 2 por 23 más 12 más 3 por 16 gramos por mol. Cogemos la calculadora y hacemos 212 entre paréntesis 2 por 23 más 12 más 3 por 16. Cerramos paréntesis, igual 2. 2 moles de Na2CO3. Segundo, regla de 3. Si un mol de Na2CO3, según la reacción, da lugar a 2 moles de NaOH, entonces 2 moles de Na2CO3 darán lugar a N' moles de NaOH. No es muy difícil ver que es de 1, 2, pues de 2, N' vale 4 de NaOH. Ya tengo el resultado en moles. Paso 3. Pasamos los moles N' del resultado a gramos. Masa en gramos sería N' por la masa molar del NaOH. Sería 4 moles que me han salido por paréntesis NaOH. Sería 23, la masa molar, más 16 más 1 gramos por mol. Es decir, 23 y 16 son 39 y 1, 40. 40 por 4, 160 gramos de NaOH. Ahí está el 35. ¿Cuál viene ahora? El 36. A ver. Cambio de página. Seguimos con el 36. Lo coloco aquí bien, que se vea. 36. Dice, si calentamos a alta temperatura una mezcla de 16 gramos de oxígeno con 2 gramos de hidrógeno, no quedan ni oxígeno ni hidrógeno.
Explica razonadamente qué ocurriría si calentásemos 20 gramos de oxígeno con 20 de hidrógeno. A ver, la reacción no la ponen, pero sería... Bueno, pues esto va de formación del agua, sería, no hace falta ponerla porque tampoco lo piden, pero bueno, ponemos aquí si queréis O2 más H2, H2O. Y nos dice que si calentamos 16 gramos de oxígeno con 2 gramos de hidrógeno, reacciona totalmente y al final no queda nada ni de oxígeno ni de hidrógeno. Saldrían 18 gramos de agua. No lo dicen, pero bueno, lo comento yo. No he ajustado la reacción ni nada, porque no la voy a utilizar para este ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Comentar qué ocurriría si calentásemos 20 gramos de oxígeno con 20 de hidrógeno. Si tengo 20 gramos de oxígeno y tengo 20 de hidrógeno, la proporción no es 16:2. Entonces va a haber un reactivo que sobra. ¿Cuál va a sobrar? Pues está claro que hace falta más gramos de oxígeno que de hidrógeno para que la reacción se produzca, ¿no? Entonces, el que se va a agotar antes es el oxígeno. Entonces, para hacer este ejercicio, yo voy a partir de 20 gramos de oxígeno, me olvido de momento de los 20 gramos de hidrógeno y veo con cuántos gramos de hidrógeno reaccionan estos 20 gramos. Una regla de 3. Si 16 gramos lo hacen con 2, 20, ¿con cuánto lo hacen? Con X. Entonces sale que X es igual a 20 gramos de O2 por 2 gramos de H2 partido por 16 gramos de O2. Y sale 40 entre 16. 2,5 gramos de H2. Es decir, 20 gramos de oxígeno reaccionan con 2,5 gramos de H2. Con lo cual, esto es de oxígeno, Con lo cual, si tenía 20 gramos de hidrógeno, sobran de 2,5 hasta 20, 17,5 gramos de H2. Lo que hemos aplicado aquí, digamos que es la ley de las proporciones definidas de Proust. Y el 38. El 38 dice que el acetileno C2H2 es un gas que y nos da una reacción ajustada. 2C2H2 más 5O2, qué buenos son que nos han dado la reacción ajustada. Y se forman 4 moles de CO2 y 2 de agua. Esas Gs que pone al lado entre paréntesis significa que todos son gases. Gases. Indica que sucederá al mezclar 3 litros de acetileno con 4 litros de O2. Si todo el proceso se realiza a 0 grados y 1 bar, que son unidades de temperatura y presión, que no van a variar durante todo el proceso, es decir, mismas condiciones para todos los gases, para poder hacer la proporción en gases. ¿Qué pasa si mezclamos 3 litros de acetileno C2H2 con 4 litros de oxígeno? Con 4 litros de oxígeno. Pues vemos que según la reacción, por cada 2 litros de acetileno reaccionan 5 de oxígeno. Esta proporción no es la que nos dice el dato del problema, así que voy a hacer lo de antes. Voy a ver con cuántos litros, me olvido de esto ahora, y voy a ver con cuántos litros de oxígeno reaccionaría 3 litros de acetileno. Si 2 reaccionan con 5, 3 reaccionan con, voy a llamarlo V. Vamos a ver, V sería 3 por 5, 15 entre 2, 7,5. Harían falta 7,5 litros de oxígeno para reaccionar con los 3 litros de acetileno. ¿Los hay? Pues no, solo tengo 4. Así que, ¿qué ocurre? Que se va a gastar antes el oxígeno. Entonces voy a hacer al revés. Voy a poner
2 litros de C2H2. 2 litros. Reaccionan con 5 litros de O2. Si pongo que 4 litros de O2, cojo ahora el dato que antes había tachado, ¿cuántos litros me saldrán de acetileno? Entonces el interrogante, al que voy a llamar V', será igual a 4 litros de O2 por 2 litros de C2H2 partido por 5 litros de O2. Adiós los litros de O2 y queda 8 entre 5, 1,6 litros de C2H2. Solución. Reaccionan 4 litros de oxígeno. Reaccionan con 1,6 litros de acetileno. Como tenía 3 litros, sobran de 1,6 a 3, sería 1,4 litros de acetileno. ¿Vale? Esta es la solución.